Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Acuario. Muy bien, cariño. Mi querido Acuario, últimamente tú has visto un cambio en tu pareja o en una persona que a lo mejor te interesa, porque es como que me dieras a entender que tú sospechas que esta persona te está ocultando algo, cariño. Inclusive me atrevería a decir, mi querido Acuario, que la tensión ha sido tan fuerte que vosotros han llegado a quemar ropas o cartas o fotos, Acuario. He visto mucha tensión, sinceramente. El otro mensaje también, mi querido Acuario, te he visto viendo como si fuera un móvil o un celular, como quieras llamarlo, pero es como que lo que tú estás viendo ahí te ha causado una impresión muy fuerte o una decepción, Acuario. A lo mejor has visto la fotografía de una persona que te interesa con alguien, un mensaje, o te ha llegado lo que es una respuesta, pero has visto algo, Acuario, ¿vale? Vamos a ver signos, vamos a ver que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Acuario, vamos a ver, me sale Géminis, me sale Tauro o Virgo, me sale Capricornio, Virgo otra vez, cierras con un Escorpio, cariño. Vamos a ver iniciales, Acuario, Acuario, Acuario. Recuerda que las iniciales pueden coincidir en cualquier letra de su nombre, apellido, apelativo, apodo, etc. La letra K, la letra O, la letra Z, la letra E, la letra U y la letra X, Acuario. Vamos a ver qué te dice, cariño, el tarot Z, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del Caballero de Bastos. Siento, mi querido Acuario, que a ti esta situación es como que te está hirviendo la sangre. Es como que me dice Richard, necesito aclarar esto, necesito reclamar. Estás un poco, por la situación que tú has visto, que has escuchado, estás un poco nervioso, nerviosa, sinceramente. Porque esta es una carta de ataque, cariño. O quieres reclamar a esa persona o a la otra persona. A lo mejor me dice Richard, aquí mi marido no tiene culpa, mi mujer no tiene culpa, son ellos. Y yo te diría, mi querido Acuario, te equivocas, porque a tu marido o a tu mujer
nadie lo ha puesto algo en la cabeza para decirle, oye, o estás conmigo o te pasa esto. Solo te digo lo que yo veo desde afuera. Porque siento como que tú quieres montar un escándalo. Quieres reclamar a alguien. ¿Por qué no lo reclamas a tu pareja primero? Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Acuario, qué te dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. En este momento, mi querido Acuario, muchos de vosotros también, posiblemente me dice Richard, soy del grupo que acepta que esta relación ya se acabó y en estos momentos quiero recuperar mi confianza, quiero sanar mi corazón, porque es una carta de sanación. Estás viendo por ti, ya no quieres saber nada del pasado. Vamos a ver, Acuario, vamos a ver, cariño, vamos a ver. Voy a seguir barajeando. Mi querido Acuario, vamos a ver. Estás un poco dolido, dolida. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del ángel New, cariño. Algunos de vosotros, Acuario, inclusive por esta situación, es como si hubieras cambiado de carácter. Algunos de ustedes, Acuario, no digo todos, están buscando justicia, karma, venganza, porque está al costado del ángel New y tenemos la carta guía que te estás dejando llevar por el impulso, Acuario. Muchos de ustedes quieren justicia. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Vale. Yo lo que siento, mi querido Acuario, es como que tienes en estos momentos una mezcla de amor y odio. Por una parte, te sabe mal que esta persona te haya traicionado o que tú de repente te hayas enterado algo de él o de ella, pero por otra parte te preguntas y dices, ¿me seguirá amando? ¿Pensará en mí? ¿Se va a separar de su amante? ¿Lo dejará pronto? Hay un choque aquí, Acuario. Te recomiendo, mi querido Acuario, que intentes apostar por ti. Lo hecho ya está hecho, cariño. Tienes que recuperarte tú. No estar pensando si va a dejar a su ex, si va a dejar a su pareja, si se acuerda de ti. Tienes que apostar por ti. Hay una mezcla de amor y odio, cariño. La carta del paje de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente me dice Richard, lo único que yo quiero, sinceramente, es volver a quedar otra vez en la parte íntima. Luego de ahí lo voy a descartar. Cariño, por Dios, no vaya a ser que al final el cazador salga casado, Acuario. Porque siento que tú me dices, Richard, ya no representa un sentimiento para mí, pero a lo mejor tú has quedado con él o con ella para tener algo íntimo. No vaya a ser que esto sea peor, Acuario. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Vamos a ver, cariño, qué me dice el arcángel Gabriel. Mi querido Acuario, vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Dice, cambie su modo de pensar. Es importante seguir arraigado independientemente de la situación en el que se halle en ese momento. Encuentre un punto de agarre para conectarse con la Madre Tierra. Piense en él cada vez que lo asalte un pensamiento negativo. Así es como se librará de sus miedos y sus dudas. Cariño. Entonces, mi querido Acuario, no sé por qué siento un Capricornio, a lo mejor estás lidiando con un Capricornio. Siento, mi querido Acuario, que esta situación te ha hecho cambiar de carácter. A lo mejor me dice Richard, ya no voy a ser el mismo, lo único que quiero es venganza, lo único que quiero es desquitarme, ya no quiero confiar en los hombres, en las mujeres, ya no quiero confiar en nadie. Cariño, lo que nos hace especial nuestro querido Acuario, mi querido Acuario, corazón,
es prácticamente tu esencia, tu forma de ser, Acuario. Eso es lo que te hace especial. Eso es lo que te hace único. El que tú hayas tenido lo que es una decepción con ese hombre, con esa mujer, en ese trabajo, con la familia, con los amigos, no tienes por qué cambiar tu personalidad. Porque luego, cariño, no vaya a ser que aparezca una persona que vale la pena, pero que simplemente no le va a gustar el Acuario en la cual muchos de vosotros se van a transformar. ¿Vale? Es lo que me dicen. Cambia su modo de pensar. Tu mundo no está perdido, cariño. Es una decepción más. Una raya más al tigre no tiene por qué cambiarte. Al contrario, te hace más fuerte, con experiencia, guerrero, guerrera. Vamos a ver, cariño, qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Me dice, la isla del tesoro. Si tú te das cuenta, aquí hay una tortuga que en su lomo lleva lo que es un cofre de oro. ¿Sabes qué me dice Acuario? ¿Por qué no sueltas aquello que no te aporta nada? Porque siento que muchos de vosotros, quizás, cariño, no puedes volver a rehacer otra vez tu vida porque llevas en tu mente, en tu pensamiento, en tu corazón a una persona que no vale nada. Pero que tú de repente, cariño, lo haces sentir especial. O te gusta una persona que no te corresponde y tú no puedes rehacer tu vida. Tienes que soltar, cariño. Tienes que apostar por ti, mi querido Acuario. Suelta. El número 9 tiene lo que es un mensaje muy especial. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, de los arcángeles. También lo que es en la Biblia. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. A ver, Acuario. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis o un Acuario. Opción 2. La carta de la torre, cariño, es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver, Acuario, ¿qué más me dicen? Vamos a ver los ángeles del amor. Acuario, por Dios. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Acuario, Acuario, Acuario. Relación kármica, ya se conocía. Vale. Siento, mi querido Acuario, que muchos de vosotros estás lidiando con una persona que sientes como que tú lo conoces de otras vidas. Inclusive, mi querido Acuario, puede ver lo que es una diferencia de edad. Y también, cariño, de razas. Como así, Richard. A lo mejor de repente tú eres más morena o más moreno y la otra persona es rubio o rubia. Siento como que a veces tienes ganas de tener una relación con él o con ella, pero es como que te da un poco de temor, porque tienes miedo a enamorarte, tienes miedo a engancharte a esta persona. Ya sea por su juventud, ya sea por su belleza, o ya sea, cariño, porque hay una conexión muy fuerte. Tú tienes miedo, ¿vale? Siento, corazón, que con esta persona, si tú te dejas llevar, va a pasar algo. Y puedes tener lo que es una historia muy bonita. Porque nos dicen relaciones kármicas. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué nos dicen. Economía. A ver, antes que se me pase. Acuario. Economía, economía, Acuario, economía. Vamos a ver qué nos dicen. Me sale lo que es la carta del 6 de copas. Vas a tener el apoyo económico de la pareja, de la familia o los hijos. La carta del 2 de bastos. Pero siento, mi querido Acuario, que posiblemente tú me dices, Richard, necesito más, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen.
La carta del 9 de copas. Siento, mi querido Acuario, que muchos de vosotros es como que también vas a hacer como una asociación, como que vas a estar trabajando con la familia o con la pareja. Al principio las cosas van a ser un poco tensas, pero luego, cariño, vosotros se van a entender y tu economía va a mejorar. Muchos de ustedes, Acuario, siento que van a hacer algún tipo de negocio, trabajo, empresa con la familia. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver, Acuario, Acuario, Acuario. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente hay una persona de elemento agua que no hay contacto entre vosotros dos, pero este personaje te piensa. Puede ser que está bronceado o bronceada, o es de piel trigueña, o mulata, mulato. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. La carta del mago. Hay una persona que físicamente está muy bien, puede ser que tenga tatuajes, o lo has conocido en el trabajo, o trabaja contigo. Es una persona muy espiritual. Puede ser que sea trigueño, o moreno, morena, o piel blanca, pero está bronceado. Es una persona también, cariño, con la cual tú sientes una conexión muy fuerte. Signo Aries, alguno de ellos. La carta de la torre. Muchos de vosotros, mi querido Acuario, hay una persona que se separa, o simplemente va a ser un cambio en su vida. Vas a coincidir con él o con ella. Te viene un cambio positivo para vosotros con una persona que está soltando algo. Esta persona te ofrece volver a empezar otra vez. Te quiero, Acuario. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Te recomiendo, mi querido Acuario, que vivas el presente. Hay algo maravilloso que viene. Suelta el pasado. No vale la pena que tú sigas amargado o amargada. Te quiero, corazón.